gustaría que me cuenten la historia de lo que fue Goni y cómo llegaron al éxito. Es una pregunta amplia, grande y general para que ustedes mismos den la perspectiva que ustedes ven de su propia historia. ¿Querés que arranco yo si quieres con... A ver, ¿cómo arrancamos? Nacho y yo arrancamos laburando juntos en una empresa llamada Wormhole, que por cierto también tuvo un éxito el año pasado. Creo que ahí entendimos mucho porque también nos explicaron mucho de cómo funcionaba el mundo del emprendedurismo. Eso nos dio un montón de conocimiento. El tema ahí era que hacíamos productos y servicios y cada vez había más productos. Y nosotros siempre charlando volvíamos y decíamos, che, queremos hacer cosas más copadas, queremos hacer servicios. A nosotros nos gustaba el servicio porque podías investigar diferentes temas con los diferentes clientes que tenías. Y ahí arrancamos, Nacho y yo renunciamos a ese laburo y arrancamos por nuestra cuenta, cada uno íbamos a la casa de Nacho, Nacho venía a mi casa con unas computadoras muy, muy viejas, muy malas, que duraban mucho tiempo. Sí. Y creo que al principio, por nuestra inexperiencia también y por nuestra juventud, agarramos todo, básicamente todo lo que fuese diseño. Sí, claro, a ver, nos habíamos conocido un año o dos antes en la facultad, en la UBA, estudiando los dos diseño. En ese momento en la UBA ni se hablaba de diseño web, era algo que no existía, el rol del diseñador en las interfaces no existía, ni hablar de saber programar. En eso Wormhole nos dio un montón de escuela, muchísimo. Nada, y diríamos, yo 22 años, y vos otros 23, 24. Así que, digo, era una etapa en la que éramos muy conscientes de que estábamos como para probar diferentes cosas. Exacto. Y creo que la parte que a ambos nos interesaba era la digital también, porque nadie se metía en digital, entonces ahí empezamos a tener desde la facu el lado más de branding y de imagen, y en la práctica y nuestra curiosidad misma, la parte más digital, que era, che, ¿cómo es una web? ¿Cómo es una app? Estaba arrancando todo. Entonces, todo eso colisionó en la creación de Goni, y claro, empezás un negocio y tal vez te llaman todavía para hacer la tapa de un disco. Entonces, tal vez hacíamos la tapa de un disco, hacíamos un branding, algún sitio ha venido, pero hacíamos realmente de todo. Y empezamos a ver que esto desde el principio empezamos a ver en el exterior qué era lo que había, qué agencias eran modelo para nosotros. Y en ese momento, como no existían agencias modelo de web, nuestras agencias modelo eran de branding. Y me acuerdo siempre que empezamos a pedir presupuestos para afuera, para ver cómo eran, cómo trabajaban, decíamos, bueno, aquí hay una oportunidad, podemos hacer esto. Entonces empezamos a guiar un poco más para lo que era el mundo del branding. Sí, tomando otras cosas, ¿no? Pero como que estábamos enfocados para ahí. Sí, tal vez ese fue como el primer benchmark de, che, a ver, de cómo estamos presentando un presupuesto y pitcheando a un cliente. ¿Qué tanto estamos de cómo lo está haciendo Safran o Wolf Olins, que eran probablemente las dos agencias de branding más grandes que hay? Y un montón de cosas estaban bastante bien. Otro montón tomamos, prestada. Pero también nos hacía dar cuenta que afuera había dinero y se podía hacer lo que nosotros hacíamos y cobrar bien. Y siempre me acuerdo de nuestras charlas era, che, si podemos hacer lo mismo, pero venderlo para afuera, es el mismo esfuerzo y ganamos muchísimo más. No tiene sentido orientar siempre los cañones para acá. Pero nuestro alcance es local, nuestros contactos son locales. Y esos primeros años fue mucho de mirar, entender y vender a quien se pudiese vender. Pero estábamos como encerrados en nosotros, ¿no? Como desde diseñador, desde su estudio, desde su casa. Creo que eso fue un cambio que después logramos revertir. ¿Qué más? Sí. Arrancamos, bueno, con branding, haciendo un poco de todo, hasta que en un momento vimos que no funcionaba muy bien la cosa, tanto económicamente como
Operativamente. Sí, la forma de cobrar una app no era la misma de la de cobrar algo de un video de motion graphics de 1 minuto, que no es la misma de un deck, que no era la misma de hacer todo un branding y pichearlo. Eran como, che, acá hay una lógica en las líneas de servicio que deberíamos rever. Sí, y ahí empezamos un poquito a abrir el ojo porque dijimos, che, esto, no sé, van 3 años, ponele. No, esto tiene que ir más rápido porque si no, así no va. Se debe poder hacer mejor, veamos cómo. Y ahí fue que dijimos, che, primero creo que hicimos un curso para emprendedores en el gobierno de la ciudad, que había una capacitación ahí de 1 vez por semana durante no sé cuánto tiempo. Creo que ese fue lo primerito que empezó a abrirnos el ojo de, che, no somos diseñadores ya solamente. Creo que ahí está el primer clic que tuvimos. No somos solo diseñadores, pues estamos muy metidos en el rol del diseñador. Somos emprendedores, y ahí nos empezamos a creer esto de que somos emprendedores, ¿no? Y tenemos que empezar a preocuparnos por otras cosas, por lo que hacemos. Tiene un mercado, yo puedo llegar a ese mercado, ¿a cuánto le puedo vender? ¿Cómo tengo que organizar estas cosas? Mi servicio, ¿le está sirviendo? ¿Cuál es el problema de este tipo? ¿Estoy resolviendo? Y ahí creo que es que empezamos con la intención de anichar un poco más nuestros servicios. Todo eso terminó en anichemos servicios y salgamos a la calle, a contactarnos con gente porque estamos muy encerrados. Si me preguntás mirando para atrás, te diría que capacitarnos con las herramientas que teníamos, más en negocio y hacer networking, fueron las cosas que nos llevaron a cambiar un poco la cabeza. De hecho, cuando con vos hicimos el curso, no me acuerdo qué nombre tenía, pero hicimos... Lo hice una vez. Así bueno, no me acuerdo tampoco qué nombre le habíamos puesto. Eso también nos ayudó, me acuerdo. Sí. Nos abrió un poco los ojos a cómo pensar ciertas cosas. También entender que hay libros y hay gente que ya lo hizo y escribió sobre eso. Sí, creo que en un punto fue, che, olvidémonos del diseño. Ya está, hasta acá lo que sabemos puede ejecutarse un poco mejor, un poco peor, pero lo que falta es todo lo otro, che, cómo se opera, cómo llevamos las finanzas, cómo se contrata gente, qué hacer, qué no hacer, qué soltar, qué no soltar. Todo eso mucho más allá de diseñar y de programar, que igual sigue siendo un desafío. Bueno, ahí arrancamos a nichar y llegado creo de 5 años más o menos, pasamos ya a dedicarnos a orientar todo más a lo que es web. Diseño y desarrollo. Nosotros hasta ese momento hacíamos el diseño y el frontend. Así que a partir de ese momento dijimos, che, cualquier cosa que no sea esto, decimos que no. Empezamos a focalizar en los pedidos que solo tengan esto y en los problemas que solo tengan estos tipos de usuarios. Del 4º al 6º año estábamos por nuestra cuenta, en el 6º año sumamos desarrollo de verdad, y ahí ya arrancamos, 6º. Sí. Y eso fue lo que también elevó todo. Pero ese anichamiento ordenó un montón. Un montón. Justo en base a eso me quedé pensando hoy, cuando preparaba esta llamada, que hace como 5 años que los conozco. Y en esos 5 años hubo momentos donde Goni estaba muy arriba y después donde hubo momentos medio difíciles. ¿Qué creen que diferenció uno de otro? ¿Por qué creen que se dio como esas situaciones donde realmente estaban llegando a lugares difíciles de acceder para una empresa de base de Argentina y otros momentos donde le estaba costando como se movía un poco el piso? Qué buena pregunta. Mirá, si tengo que pensar rápidamente, yo te diría que los momentos en que estuvimos abajo, los de arriba, pues, los reconozco menos tal vez como picos de ese momento, pero los momentos que costó más la cosa era por errores de la inexperiencia, de avanzar con cosas que no tendríamos que haber avanzado, como decir, che, hay un cliente que le tenemos que haber dicho que no, y eso nos costó un montón de esfuerzo. Sí. Es obvio que no va a haber ventas si el foco lo tenemos 100% puesto en lo operativo, claro, como olvidarte que la mesa tiene varias patas y que todo el tiempo tenés que estar chequeando que esas 3 o 4 áreas
tengan la suficiente atención todos los meses para que estén salubles cada una de ellas. De nuevo, fue anichar, creo que fue lo que nos llevó para arriba, no anichar fue lo que, si tal vez estábamos en algún momento bien sin anichar o medio haciendo un poco de todo, se lo puedo atribuir a que hacíamos un buen laburo y habíamos tenido algún contacto de algo que quedó bien, pero se puede dar más a la suerte ese momento y después, sí, cuando anichamos, ya fue mucho más direccionado, si se quiere. Y ahí mejoramos. Ahí que a veces nos cuesta a todos, digamos, pero creo que a ustedes les debe estar pasando es, cuando yo veo para atrás, Goni, ustedes llegaron a competir en sectores siendo un equipo chico de alto rendimiento, lograron estar en una mesa donde estaban los grandes. Y la diferencia entre un equipo chico de alto rendimiento y los grandes es un montón. Y ustedes sí llegaban a esos lugares y en algunos casos compitieron y ganaron, digamos. En esos puntos altos me resulta muy interesante lo que decís, que es la base es esto, digamos, la especialización y el nicho para poder ganar todo ese terreno y esa ventaja competitiva que lograron tener. Sí, también yo se lo atribuyo a que hacíamos las cosas con muchas ganas. Muchísimo. Como queríamos que todo quede lo mejor posible y nos rompíamos el alma para eso. Igual claramente éramos buenos haciendo eso cuando lo hacíamos nosotros, y ahora también, pero en ese momento éramos nosotros y mucho investigar, mucho ser curioso, mirar para afuera, copiando mejor. Sí, mucha atención al detalle. ¿Qué harían distinto si volviesen a empezar? Networking más rápido. Creo que nosotros uno de los errores de las primeras cosas que identificamos en un momento fue, o al principio en el mindset diseñador es, bueno, a ver, ¿qué tiene un diseñador? Un diseñador tiene una computadora. Nosotros nunca fuimos usuarios de Mac, pero bueno, no importa, una computadora y un estudio y una taza de café. Fantástico, vale, vamos. Y el problema de tener un estudio en un lugar cerrado, estás encerrado, no estás haciendo networking. Algo que en el imaginario de diseñadores está todo ok, no hay ningún problema con eso. Estás trabajando, viene el proyecto, estás encerrado trabajando. Y es importantísimo en cualquier aspecto de la vida hacer networking y tratar de estar en contacto con la gente con la que uno necesita estar y con la que quiere estar. Y haber estado en los primeros 3, 4 años en un lugar cerrado, en un departamento, creo que eso trajo ciertos vicios que después tuvieron sus consecuencias. Y esa fue una de las primeras cosas que cambiamos junto cuando empezamos a nichar. Fue, vámonos a un cowork, a un lugar donde estemos en contacto con un ambiente emprendedor más acorde al que sabemos que existe, que está y que estamos en contacto, pero estar más diariamente y además a nichar. Y esas dos cosas ayudaron muchísimo, muchísimo. En ese momento nos fuimos a Área 3. Sí, así que sí, ¿qué harían distinto? No estar tan encerrado y rodearte de un contexto que pensá que nuestro contexto era diseño, tal vez estudios de branding de afuera, que era lo que veíamos desde casa, y lo que teníamos cercano eran diseñadores que tal vez le había ido bien, pero eran ellos solos. Eran como un diseñador con su estudio, con otro estilo. Y si ves eso, medio que vas a intentar hacer eso, no tenías otra imagen. Claro. El abrirnos al mundo, básicamente al mundo emprendedor, nos trajo como mucha info. Sí. Creo que eso nos cambió. Sí, y tal vez probar algo que aplica también creo que para todo en la vida, pero probar muchas cosas y más rápido, y equivocarse, pero más rápido, como ok, hacemos esto, lo probamos, no funciona, dale, vamos a otra cosa. Eso sirvió un montón. Digo, una cosa es tardar 3 años en darte cuenta que necesitas salir del estudio e irte a un coworking o a algún lugar más abierto, y otra cosa es tardar 1, ganaste 2 años de experiencia. Sí, 10 meses y otro tardó 7 o nunca salió. Exactamente. Así que sí, ¿qué harían distinto? Networking más rápido y interesarte por lo que es cómo se arma un emprendimiento, cómo se organiza una empresa. Sí. Sí, también en nuestro caso que los dos veníamos del mismo perfil, si se quiere, académico. En muchos casos, en las startups hay 2 perfiles diferentes, típico un perfil más comercial y otro perfil más tech, por agarrar el estándar de cualquier startup tech.
Entonces, en esos casos, es entender bien en qué necesitas formarte si no lo tenés. Dentro de lo que ustedes pueden contar a nivel contractual, ¿cómo fue el exit? Primero se dio muy naturalmente, porque nosotros ya en los últimos 2 años, tal vez durante la pandemia, habíamos tenido, y antes, habíamos tenido algunos acercamientos. El primer acercamiento hacía mucho ya para vender, y por diferentes razones no nos daba, no nos parecía lo correcto. En algún caso porque era una empresa muy grande y tenía condiciones que no nos parecían interesantes. En otros casos porque era una empresa más chica o que las condiciones eran, el nicho no nos interesaba, quedaba demasiado nichado en una industria que a nosotros no nos resultaba un desafío. Y en este caso era un cliente nuestro con el que veníamos trabajando hacía más de 1 año y medio, casi 2, 1 año y medio, y que teníamos muy buena relación, porque también hemos trabajado con otros clientes, pero en ese tiempo tal vez no teníamos esa relación. En este caso nos entendíamos muy bien, a pesar de ser un cliente de afuera. O sea, más allá de la barrera idiomática, nos entendíamos súper bien en las formas de hacer las cosas, en el feedback, en todo. Y cuando la situación se dio, nos pareció como desde el inicio que era una charla abierta súper coherente, que podía tener más charlas más avanzadas y más etapas. Creo que eso fue clave. Desde un principio nos dio buena espina. Excelente. ¿Qué les depara el futuro? ¿En dónde están ahora? ¿Hacia dónde van? Yo diría que el hashtag sería crecimiento. Estamos ahora como reenfocados en eso y en el desafío de que cambie una estructura que tome mucho mayor tamaño, y eso trae desafíos de mucha organización y gestión interna, y entender que esas estructuras que antes servían ahora tienen que modificarse porque hay más gente, básicamente. Sí, total. Sí, es como el desafío técnico de proyectos más grandes, que si bien habíamos tenido proyectos grandes, no tal vez de esta escala, definitivamente no. Y eso te obliga a tener un crecimiento de equipo, y eso te obliga a repensar cómo trabajan esos equipos, porque los de antes ya no aplican de ninguna forma. Sí, manteniendo la esencia, que eso creo que es el desafío tal vez que Sí, más grande, total. que es lo que nos hizo llegar hasta acá y hace que el equipo esté contento, esté feliz y trabaje de la manera que trabaja. Sí, pero creo que destaco que hasta acá siempre ha sido como del lado de ellos como súper honesto, han sido súper directos en las preguntas, en los planteos, y también han sido súper perceptivos en escuchar nuestro consejo en un montón de aspectos. La verdad que eso da gusto, está muy bien. Muy bien. Así que el futuro nos depara mucho trabajo. Y una última pregunta y no les quito más tiempo. ¿Qué les hubiese gustado que les pregunte hasta ahora y no les pregunté? Esta pregunta, la escuché en algún lado, me parece muy buena, en Caja Negra, creo. Es difícil. Espectacular. Sí, si lo harías, es casi un cliché, pero si lo harías de vuelta. ¿Y? Hoy te digo que sí, pero hay que ser muy consciente. Siento que si te focalizás solo en el dinero no te alcanza, y tenés que estar muy consciente de qué querés hacer para decir, che, aunque esté todo re mal y no sé qué voy a hacer mañana, dale, mañana voy igual y vemos, de algún modo se va a solucionar, porque van a pasar un trillón de veces. Y lo he escuchado a cualquier escala, de Galperín hasta, es como, siempre va a pasar algo medio inesperado. Calma. Mañana, el otro día, con café vemos cómo se soluciona. ¿Vos, Rodri? No, me quedé pensando en si lo harían de vuelta. Yo creo que definitivamente sí. Creo que lo que nos llevó hasta acá es porque así somos. Y algo que tiene el emprendedor, que es inevitable, es que está todo el tiempo pasando obstáculos, digamos. Todo el tiempo te encontrás con un problema y tenés que ser muy calmo para entender que va a pasar y que siempre va a haber problemas y nosotros estamos para solucionarlos, pero
Si vos tenés el norte claro, en nuestro caso era mirar para afuera, entender cómo se hacen afuera y que podemos vender este servicio para afuera, siempre estamos como orientados para allá. Tener un objetivo como muy grande y macro te orienta y hace que tal vez los problemas que tenés en el medio los tomes como no algo totalmente catastrófico, sino como un pequeño problema, pero porque hay algo mucho más grande esperándote. Sí. Entonces, si mirás para allá que hay algo grande, los problemas se achican. Un poco al menos. Sí. Lo suficiente para poder seguir avanzando. Sí, total. Total. 5 años desde que los conozco. Para mí es un gusto hacerles esta segunda entrevista. La primera no fue una entrevista, fue un testimonio que encontré hoy de Rodri hace 4 años y medio. Me acuerdo. Lo vi pasar un montón de cosas. De vuelta, compitiendo en lugares que no es fácil llegar, digamos, como que... Me acuerdo que una vez me explicaron como la escalerita y un ex country manager, creo que les di ese ejemplo, no voy a decir el nombre de la empresa, pero el tipo dijo, cuando fui a los Estados Unidos, me di cuenta que la escalera eran 50 escalones y yo estaba en el escalón 4. Y después dije, en Chile estoy en el escalón 3 de 5, ¿para qué me voy a ir hasta allá? Ustedes no, siempre competían en ese escalón 45, 47, muchas veces en el buen sentido con muy poco, en el sentido como muy rápido, un equipo de mucho rendimiento, pero pequeño, digamos, ¿no? Sin grandes estructuras, sino con mucha inteligencia comercial y de manejo de gente y de manejo también de la situación que está pasando y cómo ustedes en una reunión podían posicionarse de la misma manera que capaz un tipo que detrás tiene un estudio de 20.000 personas, que no es poco, digamos, es toda una gran habilidad que sí les reconozco y me encanta verlo, porque también yo por mi parte aprendí un montón de ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Con esto entonces los despido y les agradezco el tiempo de esta entrevista. Un gusto, Andy. Gracias a vos por todos estos años también. Total, un gusto, Andy.